buena noticia, valga la pena la redundancia, para los estudiantes que tienen créditos con el ICETEX. Una muy buena noticia que la va a dar el propio director. Doctor Manuel Acevedo, buenos días, bienvenido a Redman Noticias. Giovanni, muy buenos días para usted y para todos los televidentes que en este momento nos acompañan. Bueno, hay buena noticia para los estratos 1, 2 y 3 que tienen préstamos. ¿Qué va a pasar con los intereses? Efectivamente, Giovanni, gracias al decreto 467 y al decreto 662, los cuales ya tienen aval de la Corte Constitucional, el primero de ellos, podremos durante este segundo semestre a todos los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 que no tienen la tasa subsidiada por la Nación, otorgarles este beneficio. Esta es una muestra de ese compromiso que tenemos para que ellos continúen en su proceso de educación superior. Doctor Acevedo, en la práctica, ¿cómo va a funcionar entonces este beneficio? Porque lo que se establece son periodos de gracia que no se pagarían esas cuotas por el tiempo que dura la emergencia, estamos hablando por 3 meses, pero entonces después, esas cuotas que no se abonaron, ¿cuándo tendrían que pagarse? Bueno, ese punto, Paula, también es muy importante que lo podamos aclarar a la opinión pública. En el plan de auxilios educativos tenemos varias modalidades. Una de ellas es el periodo de gracia. Otra de ellas es la reducción de los intereses al IPC. Esa reducción de intereses al IPC de la que acabo de mencionar va a funcionar para todos aquellos que estando en los estratos 1, 2 y 3 y que no tengan la tasa subsidiada, renueven o por primera vez soliciten el crédito. En cuanto a los periodos de gracia, creo que es muy importante decir que la Corte Constitucional primero respaldó el plan de auxilios. Ese es el primer mensaje que nos da la Corte, que nos tiene a todos supremamente satisfechos. En segundo término, la Corte estableció que es necesario que ICETEX tenga una fuente adicional de recursos para dar los auxilios. Y ahí entonces ya hablemos del periodo de gracia. La Corte trazó una ruta diferente a la que nosotros habíamos pensado, pero esta ruta solamente la puede dar la Corte. Esta ruta es la interpretación de lo que es un periodo de gracia. De acuerdo con lo que dice la Superintendencia Financiera, en un periodo de gracia se generan los intereses normales. ¿Nosotros qué habíamos pensado? Que debemos dar ese beneficio de reducción de intereses y por ello la disminución que íbamos a hacer por este otro mecanismo. Al final del día estamos haciendo exactamente lo que la Corte nos solicitó. Por el momento solamente tenemos como país el boletín, estamos todos a la espera del fallo definitivo donde ya aparecerá la mecánica precisa de cómo se deben aplicar. Doctor Acevedo, dadas las actuales circunstancias, pues es entendible, se recibe bien ese periodo de gracia, se recibe bien ese no cobro de intereses, pero es que la situación está muy compleja, muy sobada, incluso muchos padres de familia pues están pensando en no matricular a sus hijos el próximo semestre. ¿Ustedes no han pensado como tal en una condonación total de la deuda para los estratos 1, 2 y 3 por lo menos? Giovanni, gracias por la pregunta. Estamos completamente de acuerdo en que hay una inmensa preocupación de las familias colombianas en términos de continuar el próximo semestre. Y por eso, si ustedes observan, los beneficios al funcionar como un todo le dan tranquilidad a las familias para que puedan continuar con el proceso de matrícula de sus hijos de cara al segundo semestre del año. La reducción de los intereses al IPC va a cobijar al 91% de los beneficiarios de la entidad, es decir, a 9 de cada 10. Y además de ello, quienes requieran hacer la interrupción temporal de los pagos lo van a poder hacer, gracias a los recursos que establece el decreto. En cuanto a las condonaciones de intereses o cualquier medida que haga que el ICETEX tenga que hacer una rebaja de intereses, quiero ponerles un ejemplo muy sencillo y muy concreto. Asumamos que esta es una empresa de transporte público de pasajeros, Transmilenio en el caso de la ciudad de Bogotá. Para Transmilenio son muy importantes las tarifas de los pasajes, porque con ello puede operar. Para ICETEX, de igual manera, son los intereses y el capital que pagan los jóvenes lo que nos permite operar. Cualquier decisión que implique una rebaja de intereses que no incorpore una fuente de recursos alternativa, reduce la capacidad de la entidad de entregar nuevos créditos e inclusive pone en peligro la capacidad de la entidad de pagar las matrículas de los jóvenes que ya tienen créditos. Por eso nosotros celebramos el anuncio de la Corte en el entendido que reconoce
que dado que ICETEX va a recibir unos recursos adicionales, puede otorgar estos auxilios, y la buena noticia para el país es que estos van hasta diciembre, no solamente hasta hasta junio como inicialmente estaban previsto, sino que los extenderemos hasta el mes de diciembre. Pues doctor Manuel Acevedo, director de ICETEX, muchas gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. A usted, Giovanni, Paula, y siempre a disposición de todas las familias, los jóvenes y de nuestro gran amigo Red Más Noticias para que podamos seguir contando los apoyos que estamos dando a las familias colombianas.